Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y estoy sumamente contento porque ya tengo 20 personas que se abonaron en mi cuenta. De verdad, a esas 20 personas, muchísimas gracias por creer en mí, por confiar en mí, y eso me motiva a continuar. También quiero agradecerle a través del análisis de mi canal, veo los países quien por lo menos tiene más visualización, y está México, Argentina y está España. De verdad, muchísimas gracias a todas aquellas personas que visualizan el video, pero me apoyan a mí en este proceso. Y hoy es un día especial porque hoy vas a aprender a realizar un short, pero un short rojo, transparente, erótico. De verdad es una belleza. Es un toque como femenino, pero masculino, para seducir a tu pareja. La forma como tú quieras usarlo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tu pareja llegue y te vea así con ese chorcito todo sexy. Bueno, entonces vas a aprender paso a paso cómo se realiza, y esa es la intención. Estoy haciendo estos videos con mucho detalle, te estoy grabando los detalles de todo el proceso para que tú aprendas, porque así como tú estás aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Y comenzamos este proyecto del día de hoy con un short rojo, con unos detalles de flores transparente para momentos especiales. ¿Tú sabes a qué me refiero? Y el patrón lo vas a poder encontrar en mi página web www.omarenriqueenparis.com. Y el tipo de tela que estamos trabajando en este proyecto es una tela de malla con encaje y una tela de poliéster. Esta es la forma como voy a colocar el patrón para poder recortar. Bueno, y después de presentar la tela, que lo que hicimos fue doblarla, ¿no? Estamos colocando los patrones. Por lo menos a mí en particular, yo lo que hago es recortar como especie de unos rectángulos para colocar el patrón y comenzar a recortar. Ese es el proceso que yo considero para mí el más fácil. Pero esta tela hay que tener una delicadeza, porque ella es como una malla con detalles, entonces es como un poco complicada para recortar. Entonces hay que tomar el tiempo, hay que recortarla para que tu trabajo, tu proyecto quede de una calidad. Entonces tomamos el tiempo y así como lo estás visualizando en el video, ya cortamos el primer patrón. Ahora vamos a cortar el segundo patrón con mucho cuidado. Eso sí, acelerando un poco los videos para que no se hagan tan largo tan el proceso, pero sí es importantísimo que veas el detalle de cómo yo fabrico este short. Eso sí es importantísimo para mí, que todo esté claro, porque la idea es que tú aprendas. Y bueno, mientras tanto que tú estás viendo este video tan espectacular, te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, Omar Enrique Paris.com. De verdad me va a ayudar muchísimo que lo compartas, que se lo diga, que hables con tu tía, con tu amigo que le gusta la costura, con aquella persona que está emprendiendo, porque así como tú estás emprendiendo, yo también estoy emprendiendo, porque estamos buscando la forma más fácil de emprender, hacer billuyo y de dar lo mejor de nosotros. Y bueno, ya viste el proceso de cómo lo recorté, que eso yo creo que ya tú lo conoces. Para los bolsillos corté dos. Todo lo hago siempre y cuando doblo la tela y voy cortando. Doblo la tela y voy cortando, así como se visualiza en este video. Y así te va a quedar. Ahora vamos a recortar lo que es la parte de la cintura. Mira, te voy a decir, mira, la elástica tiene 4 centímetros, entonces sería 4 más 4, porque la tela la vamos a doblar, serían 8, más 2 centímetros para la costura, en total serían 8, 9, 10 centímetros, es lo que yo tengo marcado en la regla, y comienzo a recortar. Esto lo hago de una vez para tener toda la tela recortada y lista para trabajar. Y es el turno para las amigas las pinzas. Lo que vamos a hacer es unir los bolsillos con la parte de adelante
del short. Continuamos colocando las pinzas con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, y nos pasamos a la máquina overlock. Aquí lo que vamos es a unir las dos piezas, tanto del lado izquierdo como el del lado derecho. Muy suavecito, con mucho detalle vamos uniendo estas dos partes para luego, después de unir estas dos partes, vamos a doblarla hacia adentro y colocar las pinzas para que se quede como fija, ¿verdad? Y no se mueva, porque ese es por donde uno mete la mano para el bolsillo. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre colocarle sus pinzas para estar más seguro, porque vamos a realizar con la máquina recta, con la configuración normal, vamos a hacer el pespunte, quitamos las pinzas y cosemos. Tanto lo vamos a hacer del lado izquierdo como el del lado derecho. Realizamos un pespunte con mucho cuidadito, con mucha paciencia, para que te quede excelente. Y después del pespunte, lo que hacemos es agregarle la parte de adentro del bolsillo. Eso sí, las pinzas muy obligatoriamente colocarla con mucho delicado para pasar a la máquina overlock, que está configurada exactamente como ella viene. Y lo que hacemos es una costura con mucha delicadeza. Aquí tenemos una curva, vamos poco a poco en la curva, cosiendo, y cosemos tanto el lado izquierdo como el lado derecho de los bolsillos. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? Bueno, esta parte para mí yo considero que es una de las más importantes para asegurar la parte de adelante del short. Lo que hago es fijar, ¿verdad? Con las pinzas, con mucho cuidado, porque esa parte, para mí, cuando uno tiene que coser, tiene que estar como fija. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo se la pasé con la misma overlock. Le coloqué la pinza y le voy a pasar la costura solamente por ese pedazo. También lo hago con una máquina recta. Con la máquina recta también no tengo tantos hilos, así que te van a sobrar. En cambio, con la overlock sí te genera esa cantidad de hilo y le da como una textura más fuerte al short. Para mí, a mí en particular me gusta más hacerlo este tipo de detalles con lo que es la máquina recta. Pero mira cómo quedó el bolsillo, queda seguro, se ve bien y no te va a quedar ninguna parte descubierta que se te vaya a echar a perder el bolsillo. Y como yo también estoy aprendiendo, como tú también estás aprendiendo, yo a todo le coloco las pinzas. Entonces, pinza para acá, pinza para allá. Y ahorita estoy colocándole las pinzas a la parte central del short, tanto de la parte de adelante como la parte de atrás. Cuando uno trabaja organizado, con detallito, el trabajo te queda excelente, la tela no se te mueve y es necesario, es necesario. Ahora vamos a pasar a la máquina recta, perdón, la overlock, me equivoqué. Vamos a pasar a la overlock y vamos a unir todo lo que, donde nosotros le colocamos la pinza, y fíjate que la tela no se mueve, te queda de calidad y tu trabajo queda excelente. Eso lo hice a propósito, eso es para que te rías un poquito. Es decir, este Omar está loco, excelente, 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 pero excelente está quedando. Y bueno, continuamos más trabajando con nuestras amigas las pinzas y colocamos y vamos a unir lo que es la parte de los lados, ¿no? De tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Pero antes de unirlo y trabajar con nuestras amigas las pinzas y ver cómo yo estoy trabajando en el video, te quiero aconsejar que te suscribas en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Omar Enrique en París y estoy colocando una cantidad de videos de ropa sexy para hombre. Me tratando ahorita para hombre, a futuro para mujeres, pero yo he visto que para mujeres hay muchísimo. En cambio, para no hombres no hay mucho. Entonces hay que atacar ese mercado. Hay que buscar por lo que no hay para los hombres, entonces hay que hacerlo. Entonces vamos a dedicarle como una cantidad grande de video a lo que es el ropa erótica para los hombres. Entonces, bueno, aquí le estoy colocando la pinza, pero eso sí, yo espero que también hayas comentado y me hayas dejado un mensajito.
Omar, felicidades por tu trabajo. Continuamos después de colocar las pinzas, vamos a pasar la overlock, ¿no? Por donde pasamos las pinzas. Lo hacemos con mucha delicadeza, quitamos las pinzas y cosemos. Quitamos las pinzas y cosemos. Quitamos las pinzas y cosemos. ¿Ya te suscribiste? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Ya hicimos el lado izquierdo, ahora vamos a hacer el lado derecho. Quitamos las pinzas, cosemos, quitamos las pinzas y cosemos. Y así lo hacemos hasta el final. Y arrancamos con la cintura. Lo que hacemos es organizar la tela, la doblamos y comenzamos por la parte de atrás del short, ¿no? Siempre dejo un espacio, coloco las amigas, las pinzas y siempre dejo un espacio para luego colocar la elástica. Entonces comienzo no desde el centro, sino dejo como 5 centímetros más o menos desde el centro de la parte de atrás y comienzo a coser dejando 1 centímetro de separación y la configuración de la máquina es 1 centímetro. Entonces voy organizando la tela negra, ¿no? Y la tela roja para que quede perfecto. Bueno, entonces estos pedacitos rojos que quedan no pasa nada, eso lo cortamos con la tijera y listo, se borra. Bueno, continuamos organizando la tela roja, la tela negra y cosemos. Organizamos la tela roja, la tela negra y seguimos cosiendo dejando un espacio. Mira, yo por lo menos en particular siempre dejo la cintura un poco con más tela y luego lo que hago es mido 1 centímetro y corto para luego unir ese pedazo de tela, así como tú lo estás visualizando en este momento. Eso lo hago, no sé por qué, pero es que así lo aprendí por mi universidad de YouTube, porque he visto una cantidad de videos de cómo se hace y para mí fue la más eficiente y la que se me hace más fácil a mí, porque a veces hay otros métodos que tú lo puedes realizar, pero este es el que yo considero y para mí el más fácil. Entonces, bueno, es el que te aconsejo. Y bueno, lo que vamos a hacer es colocarle las pinzas y cosemos y unimos lo que es la cintura. En este proceso que estamos haciendo ahorita es unirlo. Eso sí, con mucha delicadeza, acuérdate de cambiar. Si estás trabajando con la cintura, con la tela negra, es importante que tenga el hilo negro para que quede genial y no se vea como esos punticos. Y aquí lo que hacemos es cerrar un poquito, pero dejo un espacio. El espacio que estoy dejando es para colocar la elástica. Estoy dejando ese espacio para colocar la elástica. Y aquí lo que estoy haciendo es trabajando con la overlock para limpiar todo ese espacio. No le estoy comiendo mucha tela, sino solamente un poquito el borde, ¿verdad? Para que quede así limpiecito como tú lo visualizas. Aquí tomo la medida siempre más o menos para talla M. Este short es talla M. Y yo le coloco 75 centímetros o lo que hago es fijar el short así, ¿no? Y solamente le quito 3 dedos de diferencia. 3, 4 dedos máximo. Más o menos es el promedio que yo le quito para colocar la elástica. Mira cómo se estira y así queda. Mira, ve, a este short especial le coloqué le quité cuatro dedos. Y con mi amiga el alfiler comienzo a colocar la elástica por dentro de la tela negra y ahí comienzo. Eso sí, aceleramos el proceso para que tú sigas aprendiendo y pasemos para el otro proceso porque la idea es que tú aprendas como yo también estoy aprendiendo. Ese es nuestro objetivo. Camarada, amiga, amigo. Amigo, continuamos y vamos a unir la elástica. Lo que hago es organizarla y coloco la elástica una arriba de la otra y le paso la recta y luego comienzo a pasarle la zigzag. Eso sí, lo paso 3 o 4 veces porque a veces soy tan maniático que quiero que quede fijo y seguro y que estos shorts sean garantizado para que la gente le dé una ruleta y pueda usarlo muchísimas veces y que la elástica siempre va a estar firme ahí. Lo que hago ahorita es cerrar el espacio. ¿Te acuerdas que dejamos un espacio abierto para colocar elástica? Lo cierro y queda
perfecto como lo estás viendo. Mira cómo quedó tan espectacular, maravilloso, excelente. No, quedó genial. Estoy exagerando. Mira, esta herramienta yo te la recomiendo porque esta herramienta de verdad te ayuda muchísimo este imán. Este imán te permite que la costura te quede recta. Ahora, y de verdad, uno que está comenzando, porque yo sé que tú estás comenzando, como yo también estoy comenzando, y entonces necesitamos siempre herramientas de ayuda. Y esta para mí, yo te la aconsejo 100% garantizado, cómpralo. Y yo sé que yo lo compré por internet. Por lo menos si tú me preguntas, bueno, ¿por dónde lo compraste? Yo lo compré por internet, de verdad te lo recomiendo, vale la pena y te va a ayudar muchísimo en tus proyectos de costura. Bueno, mira, aquí en la configuración de la máquina, le estoy colocando 1 centímetro. Estoy colocando 1 centímetro para que se vea diferente lo que es la costura. Estoy uniendo la elástica y la tela. Y de verdad el proceso y visualmente queda genial. Luego estoy midiendo 1 centímetro de abajo hacia arriba y vuelvo a pasar la costura. Estiro, coso, estiro, coso y así voy. Pero me queda recta la costura. Estiro, coso, estiro, coso. Eso, estiro, coso, estiro, coso, estiro, coso. De verdad, queda excelente y me gusta mucho a la hora de presentar este proyecto, este short. Cuando los clientes lo ven, le dicen, concha, le quedó bien bonito. Mira, ve, le he dado como una textura a la tela negra, que es un poliéster. Se ve bonito, se ve de calidad y tú dices, bueno, este short vale la pena. Y llegó el momento de colocar mi etiqueta. Hola, la garzón. Anteriormente trabajaba pero tenía muchas etiquetas y hasta terminarla voy a cambiar, sigo manteniendo mi logotipo, pero voy a cambiarlo por Omar Enrique París. Continuamos. Y ya estamos terminando. Aquí lo que vamos a hacer es pasar a verlo por donde le coloqué la etiqueta, ¿verdad? Se recuerdan que ya yo había pasado una parte. Aquí solamente para limpiar esta parte, solamente agarro un poquito, solamente por donde está la etiqueta y coso otro poquito más y ahí paro. Y así como es más que todo para limpiar ese espacio para que la etiqueta quede fija, le recorto estos pedazos de hilo que quedan y continúo. Mira cómo se ve. Eso es lo que se ve, es profesional y se ve bello y estoy contento que tú estás aprendiendo. Vamos ahora a trabajar con la máquina collaretera. Mido 2 centímetros hacia adentro del short. Voy midiendo y voy cosiendo. Voy midiendo y voy cosiendo. ¿Te recuerdas que también nos ayudamos con la amiga las pinzas? Bueno, también te puedes ayudar con tu dedito gordo, más o menos yo me lo mide como 2 centímetros. Y bueno, entonces voy midiendo, voy cosiendo, voy midiendo, voy cosiendo. Y para terminar, ¿verdad? Lo que hago es pasar la costura arriba de donde yo había comenzado. Entonces hice la pierna izquierda, ahora voy a hacer la pierna derecha. Y así hasta que logremos coser todo lo que es el ruedo del short. Pero antes quiero pedirte que por favor dejes tu comentario, déjame un comentario para ver si tú estás aprendiendo. De verdad me gustaría saber de dónde eres, de qué país lo están visualizando, porque mi objetivo es crear videos donde podamos hacer millones de cosas y podamos disfrutar y pasar un tiempo bien, bien, bien agradable. Bueno, ya que no tengo muchos amigos, yo creo que no tengo mucho, comenzar a construir una comunidad de amigos sería genial. Y bueno, con nuestra amiga, la tijera punta redonda, voy pasándolo con mucha delicadeza, con mucha delicadeza. Acuérdense que esta tela malla tiene unos huequitos, entonces si lo trabajas con una tela con punta fina, se te va a meter por ese huequito, epa, se te va a meter, y vas a cortar la tela. Entonces, lo más seguro es tomar tu tiempo y vas cosiendo poco a poco para quitarle ese sobre de tela que queda y que tu short se vea de calidad. ¡Excelente! No, mentira, es broma.
De verdad, estoy muy feliz, estoy muy contento por los resultados que he visto a través de mi canal de YouTube y que no soy un profesional que te está enseñando algo, pero tú sabes que lo estoy haciendo con mucho amor y que es un esfuerzo grande porque soy yo que realizo todo el proceso de la costura, diseño, creación, edición, comprar el material, hacer los videos y es algo que me da mucho placer. Y sabes que te voy a preparar un video de cómo yo grabo mis tutoriales. No sé si existe ya esos videos, pero un video de tutoriales de YouTube, cómo se graba un tutorial de costura. Eso lo estoy cocinando y pronto te lo voy a realizar. Bueno, ya limpié lo que es el lado izquierdo y el lado derecho y así es que te va a quedar este short. Eso sí, con mucha paciencia, pero no olviden suscribirte. Bueno, amiga, amigo, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Mira cómo quedó este proyecto. Un short rojo afeminado, un tipo como, no afeminado, un toque mujer, un toque hombre, pero bueno, en esta vida se puede colocar uno lo que uno quiera y lo que te hace feliz. Bueno, muchísimas gracias. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y es un placer para mí agradecerle a España, México y Argentina que están visualizando mi video y espero pronto leer tus comentarios porque eso me da una emoción, una alegría de tener una comunicación con ustedes directamente. Muchísimas gracias a todos, se lo agradezco y nos vemos el próximo video. Ahorita estoy publicando martes y jueves. Nos vemos, este va para el martes y nos vemos para el próximo jueves. No te pierdas ninguno de mis capítulos de video. Muchísimas gracias.